Buenas tardes, queridos niños del segundo grado del Colegio San Juan Bosco. Vamos a continuar con nuestras clases de comunicación. Ya el día de hoy vamos a ver la infografía. ¿Qué será la infografía, no? La infografía nos dice que es... La infografía viene a ser un tipo de texto que sirve para exponer un tema, ¿ya? Un tema de manera resumida y en la cual se combinan tanto palabras como imágenes, ¿no? Y esto tiene que ser de una forma muy creativa, ¿no? Para que pueda así llamar la atención y sea más fácil poderlo estudiar, ¿ya? Ahora vamos a trabajarlo. Vamos a ver qué nos dice nuestro librito, a ver. Dice, observa la estructura del texto. ¿A qué tipo de texto pertenece y qué temas se presentan con este tipo de texto? A ver, dice, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio. ¿Por qué trabajan? 2 de cada 10, porque el hogar necesita de su aportación económica o de su trabajo. 4 de cada 10, por gusto o solo por ayudar. En el 2015, en Sinaloa, México, residen 714,000 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años y representan 23,8% de la población total del estado. También me dice que 9 de cada 100 menores de 5 años trabajan, ¿no? A ver, un ratito. Ya, a ver, seguía leyendo, dice, 2 de cada 1,000 niños y 3 de cada 100 niñas de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, en horarios prolongados o condiciones peligrosas, ¿no? También nos dice que de la población infantil ocupada, el 22% no asiste a la escuela, no va a la escuela, 25% son niños y 16% son niñas, ¿no? De la población infantil, en ocupación no permitida son 53,799 menores, 50,1% no tiene la edad mínima para poder trabajar y el 59,9% realiza actividades peligrosas, ¿no? De la población de 5 a 17 años que realiza quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Es el 17,8% que no va a la escuela, ¿no? Acá nos dicen fuente, INEVI, módulo de trabajo infantil MTI en el 2015, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto representa una infografía, ¿no? Una infografía en la cual, miren, hay texto, ese es el tema principal, ¿no? El trabajo infantil. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ese es el tema que nos están dando. Y las características, los que nos van a hablar del tema, ¿no? Está resumido en palabras y en gráficos, ¿no? En palabras y en gráficos. Por ejemplo, acá, miren, para representar a los niños y a las niñas, ¿no? Están hablando de la población infantil que no va a la escuela, lo han representado acá al niño y a la niña, ¿no? Acá también, ¿no? Que no asiste a la escuela, han dibujado una mochilita, que es peligroso, ¿no? Este es peligro, ¿no? Alerta, que estemos en alerta. Y esto representa el dinero, ¿no? Muy bien, entonces quedó claro. Primero tenemos que ubicar el tema. ¿Cuál será el tema, no? En este caso, ¿cuál es el tema? A ver, ¿cuál será el tema de la infografía? Trabajo de los niños. ¿El trabajo qué? Ya, trabajo de los niños, trabajo infantil, ¿no? Sí. Trabajo infantil. ¿Cuándo dice que es el día del trabajo infantil? 12 de junio. A ver, ¿y qué han podido rescatar ustedes? ¿Qué han podido rescatar de lo que he leído? A ver, ¿qué han entendido? Algo, a ver, díganme.
con sus palabritas, no quiero números, cantidades, ¿no? Quiero que me digan lo que han entendido, nada más. Miss, lo que yo he entendido es de que algunos niños no pueden estudiar. ¿Y por qué no pueden estudiar? A ver, muy bien, pero ¿por qué? Porque tienen malos padres que casi no tienen dinero. Sus padres no tienen dinero y ellos no pueden ir. Ya, muy bien, Andrés. A ver, dice que porque sus papás lo mandan, ¿no? A trabajar. Aportación Económica, ¿no? Porque a muchos de ellos también sus padres no tienen dinero y entonces ayudan en la casa, ¿no? Ayudan, aportan económicamente, ¿no? Ayudan, muy bien. Y es ¿Cuál es ese curso? Razonamiento verbal, ¿ya? Entonces, me parece, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Estará bien que los papás manden a sus hijos a trabajar? No. No. Ya, a ver, ¿por qué? A ver, Emily, ¿por qué, Emily? ¿Por qué? ¿Piensa usted que está mal? Porque los niños no pueden trabajar, tienen que estudiar, ir al colegio, ¿no? Así es, los padres trabajan, ¿no? El trabajo es para los grandes. El trabajo es para los grandes, ¿no? Es para la gente adulta. Los niños tienen que ir al colegio porque eso significa un retraso tanto para él, para la familia, como para la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Ahora, entonces, vamos a seguir nosotros y vamos a trabajar, ¿ya? A ver, identifica la información relevante del texto y marca con un aspa, una X, la respuesta correcta. A ver, ¿qué fecha se conmemora en la infografía? A ver, me va a responder Jordana. A ver, Milagritos, tu audio. Jordana. ¿Qué fecha se conmemora? A ver, el Día Mundial del Trabajo Infantil, Día Mundial contra el Trabajo Infantil o el Día del Trabajo. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muy bien, ¿no? Día Mundial contra, porque no están a favor de que los niños trabajen. Los niños deben ir al colegio, a estudiar, a progresar, a realizarse, ¿no? Vivir sus etapas de niño, jugar, ir al colegio, ¿no? Ya cuando sean adultos tienen que trabajar. A ver, la siguiente. Romina Lejos. ¿Por qué nos dice que 2 de 10 niños trabajan en el lugar al que se hace referencia? A ver, ¿por qué 2 de 10 trabajan en el lugar al que se hace referencia? A ver, A, porque no hay más trabajo para niños, porque los niños disfrutan trabajando o porque el hogar necesita de su aportación económica. ¿Cuál crees tú, Romina? Prende tu audio. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Ya, entonces en la segunda la respuesta sería, ¿y dónde está? Voy a ver, acá está. La C, ¿no? Porque el hogar necesita de su aportación económica. Ya, la C. Ahora le pregunto a Romina Calla. Romina Calla.
¿Entre qué edades se encuentran los niños que trabajan en Sinaloa? ¿En qué edades? Entre 5 a 7 años, entre 7 a 15 años, entre 5 a 17. ¿Cuál, hija? La C, entre 5. Muy bien, muy bien. La C, ¿cierto? Entre 5 a 17 años. Muy bien. Avanzamos. Deduce, dice, deduce y escribe V en caso de que el anuncio sea verdadero y F en el caso de que sea falso, ¿no? En el caso de que sea falso. El 20% de la población, a ver, ya vamos en orden. Algunos niños realizan los quehaceres domésticos en condiciones peligrosas. ¿Qué dicen? ¿Ah? Falso. O sea, todos realizan... Cierto. Todos... Verdadero. Verdadero, es verdadero, ¿no? Porque ahí nos dice la lectura que algunos no lo realizan en buenas condiciones, ¿no? No lo realizan. El 20% de la población infantil en Sinaloa trabaja en situaciones de riesgo. Sí, es falso. Falso, ¿cierto? Falso. Muy bien. ¿Ya? Más del 20% de niños no va a la escuela. Es verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero, muy bien. El trabajo infantil se celebra el 12 de junio. Verdadero. A ver. No, falso. Es falso, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque dices trabajo infantil, el Día Mundial contra el trabajo. Claro, es contra el trabajo, ¿no? No quiere que trabajen. Muy bien. Una pregunta. Dime. ¿Por qué los niños no trabajan y ya no hay para que los niños no trabajen? Es que si los niños trabajan, ¿por qué sus papás no trabajan? Y a ellos ya no van a la escuela, porque van a trabajar. Así es, ¿no? Así es. Deben de los papás ir a la escuela y trabajar, ¿no? Muy bien. Ahora seguimos. A ver, ahora seguimos. Ahora me dice, ¿a qué tipo de texto pertenece la infografía y cuál es la finalidad? ¿No? El tipo de texto es texto expositivo. Mayormente este texto se emplea para las exposiciones. Cuando la misma deja una exposición, entonces trataré de emplear este texto, ¿no? Entonces vamos a poner texto expositivo. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad? Informar sobre el trabajo infantil, ¿no? Mis trabajo tiene doble A. Ajá, sí, pues quiero borrarlo. Ya, texto expositivo, informar sobre el trabajo infantil. A ver, ¿creen que el trabajo infantil en nuestro país es un problema social? ¿Será un problema que los niños trabajen? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque los niños no saben
trabajar, los niños deben de estudiar. Muy bien, ¿no? Los niños no deberían de trabajar, deberían estudiar, deberían jugar. Los adultos son los únicos que deberían trabajar. Muy bien, 20. Porque los niños no deben trabajar. Hacen eso a los niños. No deben trabajar, ¿no? Ya, ahí nomás, ya está muy bien lo que me han dicho, ¿no? Que los niños no deberían de trabajar, deben de ir a la escuela, ¿no? Pero aquí nomás lo voy a poner, ¿ya? Ya. Yo creo que el presidente está con una ley. ¿Cómo? Yo creo que el presidente tiene que poner una ley porque... La ley está dada. La ley está dada ahí porque los derechos del niño. Ah, derecho al no maltrato infantil. La ley está, pero no se cumple, pues. No se cumple, ¿no? No se cumple. Y si en caso ustedes vean si hay algunos padres que mandan a trabajar, se debe de denunciar, ¿no? Se debe de denunciar, ¿no? Porque los niños no pueden trabajar. Yo creo que el presidente Claro. tiene que decir lo que maltratan a los niños, luego se van a ir a presos. Claro. Porque aquí está violando contra el derecho a la protección, derecho a la integridad, derecho a la educación, ¿no? Porque desde que un niño se va a trabajar y no entra a clases, es falta de derecho a la educación, ¿no? Y justamente acá dice abajo, ¿no? ¿Qué derecho del niño no se respeta cuando éste no asiste a la escuela? ¿Será el derecho a la Educación. derecho a la educación, ¿cierto? Porque cuando todos los niños tienen que estudiar. Todos los niños. Todos los niños, porque si no estudia un niño, no se va a poder, porque Diosito hizo a los niños por algo, para que los amen y los cuiden. Exacto. Que los cuidan mucho. Hay una gente mala que los bota tirados. Así es, ¿no? No debemos de permitir de que los niños sean explotados, ¿no? Ya, entonces voy a poner derecho a la educación. Educación, porque los niños tienen derecho a los derechos de no ser abandonados, porque hay gente que los abandona, no tienen derecho de ir a la escuela, muchos derechos. Así es, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la identidad, derecho a la alimentación, derecho a cuidados especiales, ¿no? Hay infinidad, derecho a una familia. Derecho a la escuela, ¿no? A ir a la escuela, derecho a la salud, a la alimentación, a un nombre, a una identidad, a una nacionalidad. Tienen muchos derechos, ¿no? ¿Por qué es importante que se respeten los derechos del niño? Porque los niños no tienen maldad en su corazón. Muy bien, ¿por qué más? A ver, ¿por qué más deben de respetarse? Los niños no tienen maldad en su corazón. Porque los niños son el futuro. Son criaturas aún. Son pequeños. Ya, vamos a poner, porque los niños no deben ser maltratados, ¿no? Son el futuro del país.